Hola, soy Ignateria y hoy día les voy a traer un nuevo tutorial de cómo yo hago mis hood de ropa. En esta ocasión yo estoy usando un script que la verdad con el tiempo ha ido mejorando muchísimo con las actualizaciones. Yo utilizo, yo utilizo este script, el de acá. Yo utilizo este script, es muy bueno, me ahorra mucho tiempo. Este a la hora de crear el HUD. Lo tengo incluso antes que actualizaran PBR. También es compatible PBR y también con las texturas como clásico, vamos a decirlo así. Vamos a ver si en este video hablo de todo este tema, porque también quisiera tocar el tema del PBR, pero creo que esto lo haré en otro video como más al detalle, ¿no? Por ahora nos vamos a enfocar en lo básico de este script. Mientras que entiendan lo básico, ya el resto será un poco más sencillo de entenderlo. Entonces, yo tengo acá ya mi HUD ya hecho. Sí, ya el diseño del HUD ya uno ya lo organiza como desee, pero para que tengan una idea, yo normalmente, este es mi caso, no digo que lo hagan igual, pero esto lo pueden utilizar la base de la distribución, el diseño es aparte, eso sí. Cada uno hace el diseño en base a su tienda, ¿no? Claro está. Pero en este caso, por ejemplo, está el top y los bordes y también la parte del detach para que se quite, ¿no? Eh, yo ya tengo la carpeta ya acá hecha, bueno, la tengo ya organizada acá. Puse en favoritos para no tener que estar buscando. La cosa acá es que solamente vamos a necesitar para el script, necesitaremos dos scripts nada más. Sería este que incluso acá te dice que no, este es para el HUD, que sería en este caso este, y el de acá, object, es para el objeto. Ahora, el, el script del HUD va de la mano con o sea, del setup es HUD, va de la mano con este, que dice HUD solito. Primero ponemos este y después el de aquí, porque si yo pongo este primero y el otro esto, se va a borrar. Entonces, primero, ya saben, primero el setup HUD y después el HUD que no diga setup, ¿no? Ya lo estoy ahí marcando. Este es en el caso de este. En el caso del objeto, vamos setup object y de ahí el object solito. Y va lo mismo, si yo pongo primero el object y después el setup object, se va a borrar. Primero siempre pongan el que diga setup. Ya, ahí estamos bien. Ahora, el siguiente paso es subir las texturas. Yo ya subí mis texturas acá. Yo las tengo acá subidas. Y lo que vamos a hacer es que en la carpeta te viene esta cajita, un Dropbox. Yo sugiero que borren todo esto de acá. Esto de acá es el PBR. Estos son texturas. Lo del PBR va a ser en otro video que lo voy a explicar. Ahorita vamos a explicar, como lo vuelvo a repetir, algo más como que básico de este script para que lleguen a entender lo demás. Esto lo pueden dejar, son notas de colores. Yo digo que en algún momento puede ser útil. No es necesario que lo tengan, pero yo lo mantengo. Solamente borré lo que ya antes. Entonces, todas las texturas, todas, en este caso, estas que se seleccionaba, las ponen acá. Ahora, el siguiente paso es crearle el canal. Esto funciona por canales. Yo mantengo presionado acá y me va a salir. Este canal se genera automáticamente. Entonces a mí usualmente me gusta cambiarlo un poco, no hacer lo mismo. Entonces yo pongo acá, invento un número, ¿no? Ahí le aumenté unos 7 y acá ya está. En este caso se tiene que hacer poner igualito para todos los ropas, en este caso, que se va a usar este script. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Hago lo mismo, ¿no? Setup object y object solito. Y así sucesivamente. Object hasta tener todo completado. Object y acá también. Setup object y objeto. Listo.
Y recuerden esto modificarlo. Si yo le dejo acá transfer se va a borrar el script también. Hasta eso detecta. Entonces, el siguiente paso es ponerle a los demás tallas de top el mismo código para que lo jale. Si no, no lo va a jalar, no lo va a leer el script. Entonces, mantienen presionado el clic hasta que aparezca el menú, la ventanita. Este ya está. Me falta el de acá, que vendría a ser el waifu. Y así lo hacen con todas las tallas que vayan a hacer. Yo suelo hacer 3 tallas y nada más aumenta el tema del waifu o del excuse y todo ese rollo. O el juicy más que todo también. Entonces al HUD también se lo van a poner. Entonces en este caso yo he creado este HUD que tiene todos estos botones. Normalmente yo le presiono acá afuera acá y va a salir este menú. Voy a opciones y pongo canal. Pongo canal. Entonces acá pongo acá. La cosa es que quede esto igualito. Todos tienen que llevar eso igualito. Otra cosa que antes, para no olvidarme, le agrego el detach de una vez, que vendría a ser este. Y ya. En este caso, para que las texturas que puse acá se agreguen al HUD, lo que se hace es lo mantengo presionado y sale el menú, no en un botón, fuera, o sea, este es como el prim base, el jefe, vamos a decirlo así. Opciones y hago clic en Add Texture y va a salir acá entonces acá hay que hacer clic en el Dropbox de texturas. Este es el de acá. Yo hago clic y normalmente te avisa cuando vas a... Si me demoro mucho, posiblemente no se haya agregado. Pero como me doy cuenta, lo puedo volver a hacer, no pasa nada. Me demoré mucho. Y ahí está, siempre en el medio de este rombo. Y acá ya se agregó 15 texturas de las que tengo acá. Mayor texturas va sumando, ¿no? Pero ahorita les explico bien. Entonces, el siguiente paso es ponerle como los hashtags, vamos a decirlo así. O sea, es más que todo para decirle al HUD qué cosa va a cambiar de color. En este caso yo he dividido el top en top y el borde, o trim, creo que se dice en inglés. Entonces, esto puede variar. Por ejemplo, acá tengo algo más amplio. Por ejemplo, acá hice un dress y este dress llevaba un arnés. Yo le agregué el arnés. El HUD varía en base al mesh. Este caso lo he hecho como que este top es sencillo, por así decirlo. Entonces solamente tiene 2 piezas. Aparte el corazón. Porque el corazón no está incluido acá? Porque el corazón son metales. Entonces esto va incluido en otro HUD que está acá. Voy a arrastrar acá una copia y lo voy a poner acá. Eso lo vamos a ver después. Ahí. Entonces, vamos a ordenar las caras por nombres. Le vamos a asignar nombres. ¿Y cómo el HUD se da cuenta? Vamos a poner acá Michi. Por ejemplo, tengo seleccionado la cara 0, se va a dar borde. Borde 2.0. Y selecciono acá y esta es la cara 1. O face también, ¿no? Entonces el Michi le pongo borde, top, en este caso le pongo top. Uno le puede poner cualquier nombre, mientras que no tenga acentos, nada. Entonces Michi, no, perdón, Michi top, doble punto y en este caso 1. Ahora, algo importante que es importante. Por ejemplo, este top tiene, o sea, toda la textura está dentro del top, perdón. Toda la textura está dentro de este top. Por A o B, por ejemplo, el top, si fuera no sé, un vestido que lleva más caras, todo se tiene que nombrar. Voy a hacer un ejemplo con un cubo. Tenemos acá el cubo y lo que quiero decir acá, por ejemplo, vamos a seleccionar por caras.
Entonces, yo selecciono acá y acá sale face 1, cara 1 y 2. Entonces, si mi ropa o lo que sea, esas dos caras están en una misma textura, puedo juntar esas dos en un solo botón. Y lo escribiría así, un ejemplo, ¿no? Si fuera top, top, Michi top, dos puntos, uno, coma, no, uno, otro así y así, otro punto, punto y coma, perdón, dos puntos, perdón, y ahí se queda. Y por A o B, no sé, este arriba está solito, pones no sé, borde, 2.0 y así uno puede ir modificando. Eso sí, que recuerden, para que estos dos funcionen, todo depende de la textura. Si todo es de una misma textura y solamente quieren que estas dos partes se cambie de color, pueden hacerlo. Pero la regla es que todo está en una misma textura. Como por ejemplo en este caso. Este caso funciona porque todo está metido en una misma textura. Pero si la textura, no sé, pues si esto fuera más grande y traspasa, no se va a cruzar. No se va a ver bien. Tienen que estar bien atentos a eso de las texturas para poder hacer esto. Según cómo lo tengas distribuido las caras y cuán complejo sea el mesh. En otro video que haga un HUD más avanzado, porque este es más sencillo, voy a explicarlo más al detalle eso. Por ejemplo, si este corazón tuviera más caras, yo le pondría, es un ejemplo, ¿no? No borde, cora, caras, no sé, 3. Y así va sumando, así va. Recuerden que las caras máximo por mesh se puede ser 8 caras. Es el máximo que te permite Seco Life. No hay más ni menos. Ahí es donde algunos creadores, cuando tiene un mesh, tiene muchas caras, parten el mesh y lo dividen en dos partes. En este caso, por ejemplo, este mesh sí lo subí a la vez, pero no está pegado. Está agrupado. Lo subí agrupado, pero no está pegado. Porque por eso lo puedo mover. Espero que se entienda mejor. Si no, en el otro video que haga más al detalle, lo voy a volver a explicar para que quede claro. Pero lo voy a volver a repetir. Cada cara lleva un nombre para que el HUD sepa a dónde va esa textura. Por ejemplo, en este caso puse cara 1. Cara 1 le puse el top porque representa lo delante y los bordes le puse borde. Los nombres pueden variar según a ustedes cómo se organicen. Por ejemplo, para eso sí, no hagan nombres tan largos porque tampoco para que no se compliquen y no sea más pesado para el script porque hay ciertos límites. No sé, para los nombres, por ejemplo, poner algo que sepan identificarlo. Yo sé que este no tiene muchas caras, por eso lo llamé Black Dog y incluye el borde, que es este lado, y el top como tal. Los nombres sugiero que sea algo más directo, por ejemplo, si fuera, no sé, el color y el limón, y no tiene que llevar ni comas ni puntos, nada, nada de nada. Esa es mi sugerencia. Ahora, para ponerle una textura a esto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, acá mantenemos y va a salir un menú. Le ponen textura y acá ya está detectando las tres cosas que hemos etiquetado, que es el corazón, que está acá, el top y con sus respectivas caras. Entonces yo voy, por ejemplo, acá top y ya me aparece la lista que estaba acá. Esta lista que yo subí, incluso con los metales. Entonces, yo voy acá al color rojo, este es el top. Entonces voy a texturas, voy a top y me pongo a buscar. Acá está. Ahora dirán, yo lo puse, pero ¿por qué no le aparece? Acá, a veces hay como que se buguea el script y no te reacciona a la primera, pero solo toca reiniciarlo haciendo clic acá
Cuando esté listo le haces clic acá y ya está. Siempre pasa eso, pero no se asusten, solamente reinicia los scripts como lo acabo de hacer, pero me lo voy a hacer acá y ya, ya lo va a leer. Ahí está, ¿ves? Acá se va a reiniciar con todo y el script de abajo del cuerpo, pero no importa. Ahora, dirán, ¿por qué acá en los demás no se cambia? Tienen que ponerle siempre los nombres de las caras. Por ejemplo, en este caso, todo esto lo debo copiar y pegar acá. Para que el HUD sepa. Si tú no pones, no le asignas un nombre a esa cara o al objeto como tal, no lo va a leer. Yo lo estoy poniendo acá. Me falta la del corazón para que sepa. Entonces, esto voy seleccionando y voy pegando. Y así todo. A ver, ¿dónde está el otro? Ah, ya está. Ahí está, mira. Listo. Entonces, ahora yo le doy clic acá y ya está. Y así sucesivamente. Ahí voy, por ejemplo, acá está top. Este es el morado, busco morado. Esto varía según cómo tú lo vas cambiando, ¿no? Cómo vas editando los nombres. Yo siempre trato de poner nombres que no sean muy largos y que los puedo ubicar rápido. Uy, acá me equivoqué. Por ejemplo, si yo quiero, mira, a veces cuando me demoro mucho en hacer la acción, no se llega a guardar, es volverlo solamente a hacer, buscar, ¿no? La textura. A ver, ¿dónde está? Blanco, ahí está. Ahora sí, porque ahora sí lo hice blanco. Uno, aparte, supongamos que, esto sí se lo voy a decir importante, supongamos que este HUD, este top tiene otra parte, en otra pieza, uno puede agregar más texturas. Si fuera de acá, por ejemplo, yo le voy a agregar de ¿no? Esto es como ejemplo. Y le pongo el top, se va a agregar a los dos. Uno puede también removerlo. Lo voy a remover X y acá le pones, por ejemplo, en este caso quiero borrar de acá que me equivoqué, un ejemplo, ¿no? Y lo quito. También está este que borra todo. Entonces, este tiene muchas opciones para, por ejemplo, tenemos las opciones de los materiales. Si por ave este material tiene otro tipo de detalle diferente, puede ser por botón, se puede cambiar. Como no he agregado ninguno, no sale ahorita nada. O sea, tiene muchas opciones. A ver, ¿qué más? Y así voy agregando. Acá, por ejemplo, está el alfa mode. Este también es el alfa. Puedes ocultar cosas. Tenemos este HUD ya hecho. Ya le agregué los scripts necesarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es clic. Y nos vamos acá al botón alfa y le ponemos corazón. Porque vamos a esta parte. Y le ponemos 100. Porque es el on. Y en el otro vamos igual. Alfa, Cora y le ponemos 0. Entonces acá vemos que ya funciona. No hay que olvidarnos de ponerle este botón de acá, que es el HUD, de Test HUD y ya está. Entonces, volviendo al tema este sería de los alfas, ¿no? Y ahora volviendo al tema de los colores. Entonces, lo voy a volver a hacer. Le hacen clic acá, textura, en este caso sería top. Y este color sería el negro, black. Acá está. Y se pone black. Y así sucesivamente todo sería. En el caso de los metales sería lo mismo. O sea, buscar, agregarlos, añadirle los scripts que se conecte con las texturas y así va.
Eh, en otro video que voy a hacer algo más avanzado, digamos que un mesh un poco más complejo para ampliar, para que tenga más idea. Pero esto es lo básico para poder entender este script. La verdad es muy práctico porque como ven no toco nada de notas. Todo esto se transfiere al HUD acá y ya nada más te sale todo acá en la lista. Lo único que mejoraría de este script, que espero que lo haga el creador porque se lo sugerí, es que ponga un buscador de que, por ejemplo, si son muchas texturas de color rojo, porque una parte requiere, son muchas partes de una misma pieza, buscarlo por colores. Son detalles. Otra sugerencia es de que si su script, mejor dicho, su mesh lleva muchos partes, añadirlo por cajas. Por ejemplo, esta es una caja, después yo puedo agarrar otra caja y representa otros colores para que no, porque si no es el script se abruma con mucha información a la vez, pero si lo haces por partes no va a pasar. De a poco le vas agregando al HUD. Ya lo veremos en otros videos cuando tenga un proyecto más complejo. Este ha sido sencillo para que entiendan los básicos. Así que espero que sea útil este tutorial en base a este script que yo uso, que a mí me encanta. Para mí es súper práctico, no he encontrado otro mejor. En otro video voy a hablar de cómo adaptarlo para el PBR. Que si se puede, tiene la opción de usar el PBR. El PBR, para cambiar PBR material, vendría a ser acá. Y acá te va a salir. Bueno, no, ahorita no agrego ninguno, pero te va a salir. Espero que les guste los videos que voy a lanzar. Y bueno, cuídense, chao.